presento, mi nombre es María Elena Sandoval, soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordinadora de la maestría en Psicología con mención en Adolescencia y Juventud. A nombre mío y de nuestro equipo, queremos agradecer a quienes nos acompañan nuevamente en la jornada del día de hoy y les damos también la más cordial bienvenida a quienes se conectan hoy por primera vez. También aprovecho para pedirles mil disculpas si ayer no les llegó el enlace de la reunión o porque se les fue al correo de spam o no estaban claras las instrucciones de uso del QR. Eh, en todo caso, como veo también en el chat algunas solicitudes, vamos a pedir que la universidad suba las grabaciones de estos conversatorios a nuestro canal de YouTube y les daremos llegar la información para que puedan verlas cuando requieran. En la jornada de ayer hablamos de la comunicación con familias sobre sexualidad adolescente, herramientas para profesionales en entornos escolares y clínicos. Tuvimos aprendizajes y reflexiones muy significativos en torno a la educación integral, la construcción de la identidad, el noviazgo, el embarazo en la adolescencia, las distintas formas de violencia, entre otros temas que atraviesan profundamente la vida de los y las adolescentes. Se hizo un especial énfasis en la importancia del aprendizaje mutuo a través de la escucha abierta y respetuosa. También se reafirmó el rol fundamental que tenemos los y las profesionales que trabajamos con adolescentes de formarnos adecuadamente para realizar un acompañamiento efectivo y protector. Nuestra presencia, nuestras palabras y nuestras acciones pueden marcar una diferencia real en la vida de los y las adolescentes de nuestros entornos. El día de hoy trataremos sobre sexualidad adolescente y cuidados profesionales. Hablaremos de consentimiento, confidencialidad y prevención de la violencia sexual y digital. Para ello, tenemos también hoy dos invitados muy especiales. Desde Estados Unidos nos acompaña Bernardo Paredes, quien es psicólogo clínico, magíster en psicología del comportamiento desviante y de la justicia y PhD en sexualidad humana. Actualmente Bernardo trabaja en el Centro de Salud Mental Gandara, cercano a Boston, realizando intervención psicológica con poblaciones vulnerables, entre las cuales están los y las adolescentes. También para este diálogo tenemos el gusto que nos acompañe Diego Paz, tal vez ya lo vieron en el video, lo van a reconocer, quien es un psicólogo educativo, tiene un máster en gerencia para el desarrollo, una maestría en ciencias sociales y es candidato doctoral en ciencias sociales. Perdón, sí. Tiene una amplia experiencia profesional, Diego, tanto en lo público como en lo privado. Ha trabajado mucho el tema de sexualidades, masculinidades, conoce muy de cerca también el trabajo con adolescentes y actualmente es docente de la maestría en Psicología, Convención de Adolescencia y Juventud de esta universidad. Al igual que ayer, comenzaremos hoy con Bernardo, quien tendrá 30 minutos para su exposición y luego de ello, Diego comentará en un tiempo aproximado de 15 minutos. Mientras tanto, les invitamos a que dejen sus preguntas en el chat. Las iremos recogiendo, reagrupando y en la segunda parte del encuentro nos dedicaremos a responder estas preguntas. También ustedes van a ver que les vamos a estar compartiendo en el chat un enlace para que se registren quienes deseen mayor información sobre la maestría en Psicología, Convención, Adolescencia y Juventud, que iniciaremos clases en el mes de abril de este año. Entonces, bueno, gracias nuevamente por estar aquí y le doy la palabra a Bernardo. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Déjenme simplemente arreglar aquí. Ahí creo que estamos funcionando. Pues bien, una vez más, muchas gracias a todas y todos por la presencia. Mi nombre es Bernardo Paredes y
Em, Como psicólogo clínico, bueno, yo me gradué en la Universidad de San Francisco y una de las cosas que más me enfoqué en esa época y que eventualmente fue creciendo fue justamente esto de la ética profesional y también cómo trabajarla de cierta manera con los adolescentes y con los niños eventualmente, una vez que me fui adentrando a la temática de sexualidades, de masculinidades, de género y todos estos ámbitos que son un poquito complicados. No sé si ayer en la sesión con Mónica un poquito vimos este tipo de dificultades, ¿no? De poder trabajarlas y como padres de familia, al trabajar con ellos. Justamente salen estas dudas, estas complicaciones, pero que al mismo tiempo nosotros como psicólogos tenemos que confrontarlas y trabajarlas de la mejor manera posible, em, a manera de ver, de cuidar tanto los derechos como también nuestra forma profesional de trabajar con los niños, niñas y adolescentes a lo largo de nuestra profesión, ¿no? Em, entonces, espero que 30 minutos sea suficiente para el día de hoy, porque la verdad son bastantes temas. Voy a tratar de hacerlo de la manera más rápida, llamémosle posible, pero también, o sea, no voy a entrar demasiado en temas muy específicos, pero un poquito tener una visión más general de la situación y de los aspectos a los cuales tenemos que estar pendientes, ¿sí? Dentro de eso, entonces, quería empezar con un pequeño caso que yo siento que sería importante, ya que a pesar de que el enfoque es en sexualidad, em, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos varios ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, voy a leer esto que indica, es un caso medio inventado, pero medio real. Santiago, que en la época tenía 8 años, comenzó a sufrir dolores de cabeza y otros síntomas de ansiedad en torno al divorcio de sus padres, algo que afectaba día a día, su día a día, tanto en la escuela como en la casa. Debido a esto, inició psicoterapia. La madre de Santiago y su terapeuta tenían frecuentes consultas telefónicas y presenciales. Su madre quería ayuda para decidir si Santiago debía asistir a cada visita programada o si ella debería asistir a cada visita programada. Pero eventualmente el contacto telefónico de la madre del terapeuta continuó mientras estaba en la secundaria. Sin embargo, fue disminuyendo a medida que éste comenzó a sentir que tenía más control sobre la naturaleza y el horario de las visitas. A medida que avanzaba la terapia, el contacto fue disminuyendo y solo se producía cuando era necesario. Santiago deseaba continuar con la terapia en la secundaria, pero no quería que su madre participara y no quería que hablara con ella a menos que él participara en la conversación. A los 16, Santiago comenzó a experimentar con drogas en fiestas nocturnas a los cuales asistían sus compañeros de instituto y a las que podía iba a pasar la noche con un amigo. En varias ocasiones, él y un amigo robaban alcohol con otro amigo en una tienda local y eventualmente tuvo su primera experiencia sexual cuando, después de una de estas fiestas, siguió a casa a una chica que acababa de conocer, entró en su habitación en secreto con ella. No usaron protección y menciona que ambos se encontraban un poquito borrachos. Y a partir de esto, en las siguientes semanas, otro amigo de Santiago le mostró una foto en la que él salía desnudo, Santiago. La chica había tomado fotos sin su consentimiento y las había difundido entre sus compañeros que eventualmente llegaron hacia las manos de Santiago. A pesar de todo esto, Santiago insistió en que ni su madre ni nadie se enterara de nada y su terapeuta le contó las preocupaciones dentro de terapia sobre estas actividades a Santiago y sobre lo que el terapeuta percibía como un miedo excesivo del mismo a que su madre no supiera de nada. Aún así, le costaba decidir si tenía la obligación de revelarle algo a su madre o no. Es decir, entramos en un dilema bastante común, llamémoslo así, con los adolescentes y con los niños, también inclusive en otros tipos de casos, con respecto a si uno como psicólogo debe o no romper confidencialidad y romper este secreto psicológico del cual es tan inherente a nuestra profesión. Sí. A partir de eso, entonces, tenemos que valernos de cuatro herramientas que son particularmente en Ecuador las más importantes, a pesar de que tres de estas sí existen en Ecuador, la cuarta no tanto.
en los cuales es el principio de los derechos, como es la Constitución, como un eje fundamental para comprender los derechos de todas las personas y, obviamente, dentro de esto, los niños y adolescentes. El Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, los cuales rigen de una manera un tanto seca o muy burda, digamos así, muy blanco y negro con respecto a qué es lo que nosotros podemos o no hacer. Tener en cuenta que obviamente feliz o felizmente es una herramienta que es inflexible, tanto el Código Integral Penal como el Código de la Niñez, y deja poco espacio para una interpretación. Pero que como ciudadanos y como profesionales estamos atados a seguir de alguna otra forma. Y finalmente también el código de ética como principios de psicológicos que dentro del país aún no está bien formado. Nos atenemos mucho al código del médico, pero dentro de esto nos da una guía a cómo nosotros debemos ir tratando y trabajando este tipo de dificultades éticas o estas particularidades, ¿no? En el caso de los niños y adolescentes, se torna aún más complejo teniendo en cuenta que existe el aspecto de los padres o guardianes que tienen el derecho de saber y conocer sobre el tratamiento que están teniendo sus niños y por ende, pero al mismo tiempo también tienen derecho a su privacidad, ¿no? Tal y como lo indica dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto entonces nos lleva a algo que es sumamente importante, que es el consentimiento informado con los menores de edad. ¿Sí? Esto implica un equilibrio entre la autonomía creciente que tienen los niños, así como la responsabilidad de los padres y o tutores según el marco legal vigente. Tenemos que tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño y, como ya había mencionado anteriormente, el Código de la Niñez, en los cuales se ven este tipo de aspectos, junto también con la Ley de Protección de Datos, que es algo a lo que ya voy a llegar después. Em, Dentro de esto, el Código de la Niñez establece el derecho a ser escuchado en temas que les afecten y se trata de promover un consentimiento progresivo basado en la edad y madurez del menor. La discusión de la confidencialidad tiene que producirse a partir del inicio de la relación que nosotros tenemos, es decir, cada que nosotros comenzamos a trabajar con un niño, y esto independientemente de la relación o del trabajo del cual nosotros hacemos, tenemos que debatir y discutir junto con los padres y también explicarles a los niños qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a trabajar de alguna otra forma, cuál es el motivo por el cual se encuentra y a qué tienen derechos, a qué tienen acceso y también cuánta voz los niños tienen con respecto a las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Una de las principales barreras en la atención con los adolescentes y con los niños es el tema de la confidencialidad, justamente como vimos en el caso anterior, alrededor de cuánta información los padres van a tener con respecto a su vida. En el tema de la sexualidad, por ejemplo, un estudio realizado en Estados Unidos del año pasado reflejó que, por ejemplo, 60% de las mujeres adolescentes dejaría de acceder a servicios de salud sexual en caso de que sus padres sean informados sobre sus actividades o sobre cualquier aspecto en relación a su vida sexual o personal. Por otro lado, otro estudio realizado en España, o perdón, en México, encontró que una decisión tomada en conjunto con los niños, niñas y adolescentes generaba una mayor adherencia al tratamiento, confianza en la tratante, así como aumentaba el conocimiento y prevención de distintas enfermedades y distintos riesgos relacionados a la sexualidad. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, es sumamente importante que se trabaje el consentimiento informado tal y cual se lo haría con un adulto. em, y tener en cuenta los derechos de los niños que tienen con respecto a esto. En Ecuador, por ejemplo, tenemos un formato del consentimiento informado. Este es simplemente uno bastante burdo, bastante básico que está en el MINESOC. Pero afuera de eso, nosotros como psicólogos tenemos la potestad de crear nuestro propio consentimiento informado una vez trabajado con los padres de familia en conjunto con los niños. Yo personalmente siempre trato de, en la primera sesión, explicarles a qué tienen derecho y explicar cada uno de estos temas.
y generalmente trabajar al menos estos pequeños puntos. Es el tipo de terapia o cómo se va a trabajar dentro de las sesiones, las alternativas que existen al mismo, o sea, el derecho que tienen también de ver otro tipo de acercamientos, las consecuencias o las metas a las cuales se quieren llegar, no solo los padres, sino también los niños y los adolescentes, no solo tomar en cuenta qué es lo que quiere el padre, sino el niño. La duración del proceso, que a pesar de que no sabemos cuánto puede durar, más o menos una idea de cuánto puede ser. El derecho de suspensión y del tratamiento por voluntad propia. Si los niños no quieren estar ahí, no tienen por qué realmente hacerlo, no tiene que ser un castigo. Los derechos y limitaciones legales que una vez más están ligadas a lo que está estipulado en las leyes, sea el del COIP, sea del Código de Niñez, que una vez más es otro aspecto al cual yo voy a llegar, y la estructura de las sesiones. Para confirmar esto, también no solo se hace la firma del consentimiento, sino en Ecuador es algo que me gusta bastante, se hace este asentimiento informado, em, en el cual en este formulario también se da cuenta y se respeta la voluntad del niño al también tener, o de la niña, teniendo en cuenta que, que al haber explicado, ellos también tienen el derecho de no necesariamente firmar, pero decir sí entiendo y sí estoy de acuerdo, si quiero hacer parte de este tipo de cosas. Y generalmente a mí me ha servido bastante esto, lo he adaptado acá un poquito en Estados Unidos para que se realice con los niños y realmente es algo que funciona y les gusta, ¿no? Sentir que tienen esa potestad y ese poder de yo quiero ser parte de esto y yo, mi voz es escuchada, mi voz es válida dentro de todo esto. ¿Sí? A esto entonces llegamos a la siguiente parte que es esto de la confidencialidad, ¿no? Como vimos en el caso anterior, sí hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con los niños sobre qué tanto yo puedo realmente compartir. Una de las cosas, por ejemplo, que se trabajan es con los niños, es que muchas veces están en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces uno como psicólogo individual se da cuenta que las problemáticas no solo se limitan al ambiente de la casa, sino que también en la escuela, como en otros ámbitos o en otras situaciones. Y por veces es importante el poder trabajarlo y poder hablarlo con otros profesionales o con otras personas, ¿no? Entonces entramos a la confidencialidad y protección de datos, en los cuales también dentro de las leyes mencionadas anteriormente, se protege la privacidad del niño y de la familia, garantizando la información que se puede compartir y que no se puede compartir. Tal y como hablamos con la confidencialidad, con la temática anterior, es importante también explicarles a los niños que, mira, supe que hubo tal problema dentro de la escuela, me gustaría poder trabajarlo con tu profesor o me gustaría comentar ciertas cosas con respecto a esto con tu profesor, ¿me darías el permiso para hacerlo? Y dar ese consentimiento y hablarlo para qué tanto yo puedo hablar sobre esto con otros ejes o con otros entes que no son necesariamente solo la familia. O con otros médicos, tal vez uno quiera hablar con el pediatra, tal vez uno quiera hablar con otros profesionales de la salud. Siempre tratar de mantener una cadena de custodia, entre comillas, con respecto a la privacidad y los datos de los niños, particularmente si es que tienen secretos o cosas que no quieren mencionar. ¿Sí? Los adolescentes, inclusive a partir de los 15 años, si mal no recuerdo, los 14 y 15 años de edad, incluso ya pueden firmar sus propios consentimientos. Acá en Estados Unidos es desde los 18, pero me da la impresión de que en Ecuador eso está cambiando un poco. Finalmente, entonces tenemos cuáles son nuestras obligaciones y a esto voy a llegar ya eventualmente a los aspectos de sexualidad. Como vimos en el caso anterior, uno de los aspectos que se dio fueron estos de, hubo un cierto abuso, ya vamos a llegar a cuáles son esas dificultades que tuvo, pero de hecho los derechos de Santiago fueron vulnerados cuando esta chica tomó fotos sin su consentimiento y las divulgó sin que él lo sepa de alguna otra forma, ¿sí? Esto dentro de la escuela incluso pasan de otras formas. Pueden ser, aparte, yo me acuerdo que en la época cuando estuve trabajando en el Ministerio de Educación, una de las mayores dificultades que se tenían era esto de los cromos que tenían los estudiantes, en los cuales se hacían
colecciones de fotos de sus colegas y divulgaban e intercambiaban diferentes imágenes que tenían de sus colegas, de sus compañeras, sean de su propia escuela o de otra escuela. Em, y dentro de eso, entonces, nosotros como psicólogos o como profesionales tenemos una obligación de denunciar este tipo de situaciones una vez que las sepamos de alguna otra manera. Siendo así, en el caso de Santiago, que había mencionado anteriormente, em, infelizmente o felizmente, debido a la vulnerabilidad en la cual él se encuentra, no se puede mantener el secreto, el secretismo clínico, no necesariamente con la madre, eso ya sería para una cosa más específica, pero sí tiene que haber una denuncia con respecto a la actuación de esta otra chica frente a la privacidad que él tuvo, ¿no? Porque hubo una vulneración de derechos. Y nosotros como psicólogos estamos realmente obligados por ley a denunciar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, somos dentro del artículo 72 del Código de la Niñez, somos personas obligadas a denunciar hechos o características propias del maltrato, abuso o explotación sexual, mismo que ésta sea dada entre adolescentes y más aún si es dada de adultos a adolescentes, ¿no? Entonces, tenemos una legalidad, en esto tendría que ser trabajado junto con Santiago y hablándolo y discutiendo, diciendo que infelizmente tenemos que trabajarlo ya que está dentro de mi potestad y dentro de la legalidad el hecho de que yo tenga que reportarlo y eso sería algo importante tratar de hacerlo no de nuestra parte sino tratar de convencer y hacer con que él mismo haga esta denuncia y siga todos los pasos para que sus derechos no sigan siendo vulnerados de una u otra forma, ¿no? Entonces, dentro de esto se toma en cuenta que no por seguir la legalidad se debe tomar en cuenta otros derechos que los niños tienen, o sea, que los niños, niñas y adolescentes tienen sobre la activación y la privacidad que ellos tienen, ¿no? No por el hecho de que uno quiera denunciar este acto, tiene que contarse todo el aspecto y todas las otras cosas que él está realizando, mismo que las mismas estén dentro de la limitación de la legalidad o no. Hay que, una vez más, trabajarlo y hablarlo de la mejor manera y por eso tenemos estos protocolos claros hasta cierto punto, sean de las rutas de actuación frente a situaciones de violencia o las que están establecidas en la Estrategia Nacional Integral en Sexualidad, ¿sí? Em, Cada una de estas, incluso les puse el link en la presentación que me imagino que María Elena les podría hacer llegar después. Pero es importante tener una ruta con respecto a distintas situaciones de violencia sexual. Y esto no solo en violencia sexual, sino en otras violencias también. Estamos ligados a realizar una fecha de reporte por el hecho de violencia, hacer la denuncia en la fiscalía, poder trabajar en conjunto también con las escuelas o con los diferentes ámbitos que es donde se realizan estos intercambios y a partir de esto ir pasando con diferentes eh, personas o entes que puedan ayudar a que no se vaya, no se dé de nuevo este tipo de circunstancias, incluyendo incluso la familia ya que también tienen el derecho de hacerlo, ¿sí? Y dentro de eso, entonces llegamos a ¿cómo entonces prevenimos? Porque son temas un poquito delicados, un poco difíciles, como había mencionado al comienzo. ¿Cuáles son los riesgos? Porque estamos en una generación que está tan conectada y que muchas veces, incluso más conectada que uno mismo, ¿no? Hasta yo incluso tengo ciertas dificultades con algunos de mis clientes con respecto a las formas de las cosas que dicen, las diferentes lingos o palabras y formas de expresarse, e incluso las nuevas actividades que realizan, ¿no? Los nuevos juegos, porque ahora incluso dentro de los juegos hay mucha más interacción que la que había antes, y esto obviamente implica un mayor riesgo con respecto a con quién se van a encontrar, qué tipo de situaciones van a enfrentarse y
cómo entonces uno puede protegerlos o puede ayudarlos, mientras que no se vulneren también su acceso a cada una de estas herramientas o cada uno de estos juegos o circunstancias, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ciberacoso afecta entre el 15 al 35% de los niños, niñas y adolescentes y obviamente claramente está asociado a impactos negativos en la salud mental. Em, y más que nada también a la exposición consentida o no consentida, ¿no? A daños, a contenidos dañinos, sean fotos explícitas, videos u otro tipo de circunstancias. Un estudio realizado por la UNICEF en el Ecuador en el 2022 encontró que más o menos 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han enfrentado riesgos en línea, sean como el ciberacoso, el hacking o contenidos nocivos, resaltando que entre los niños de 12 a 14 años enfrentan más riesgos de retos virales también, por ejemplo, o de grooming, mientras que entre los 15 y los 18 años se ven más afectados exclusivamente por el grooming en distintas circunstancias, ¿no? Em, Siendo así, entonces, tenemos unas ciertas estrategias de prevención y dentro de esto me acato mucho a lo que Mónica estaba mencionando el día de ayer. Para los que no estuvieron ayer, una de las cosas que más mencionó es esto de la comunicación, no solo a partir de protocolos claros, sino a partir de poder hablar sobre estas temáticas de una manera mucho más libre, de una manera sin prejuicios y haciendo una distinción clara entre lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Sí? Em, una de las cosas que yo siento y que yo he visto en conjunto en algunos casos que yo tengo aquí es justamente el cómo yo diferencio y cómo yo como madre o como padre trabajo este tipo de cosas, cómo yo hablo sobre este tipo de situaciones. Y lo curioso es que muchas veces la vergüenza o la situación se da más a partir de los adultos que de parte de los niños, porque nosotros somos los que de cierta manera damos esa brújula y si trabajamos este tipo de temáticas a partir de la vergüenza, por ejemplo, entonces nuestro mensaje va a ser uno tiene que avergonzarse de todo este tipo de cosas, cuando en realidad el mensaje podría ser no hay nada de qué avergonzarse, pero sí hay que tener cuidado porque hay mucha gente que nos quiere hacer daño con respecto a esto, ¿no? Con respecto a nuestra privacidad, con respecto a quienes nosotros somos o lo que hacemos y lo que implica la sexualidad de alguna otra forma. Entonces, lo íntimo son acciones que corresponden al ámbito que es personal, ¿no? Información que no debe compartirse porque puede afectar a nuestra integridad. Por ejemplo, fotos íntimas, entregar contraseñas, datos bancarios, cosas que nos atañen simplemente a nosotros. ¿Quiénes somos? Nuestro rostro, nuestra cara o fotos de nuestras partes íntimas y aspectos de ese estilo. Lo privado es información y experiencias que solo se comparten con la familia y amistades o en el círculo de confianza, que una vez más se puede ir aumentando paulatinamente dependiendo con quién nosotros nos sentimos cómodos. Eventualmente con nuestra pareja, lo íntimo y lo privado puede mezclarse hasta cierta forma, pero eso no implica que se llegue a hacerlo público, ¿no? Actividades familiares, actividades con nuestra pareja, actividades con respecto a este tipo de circunstancias. Y finalmente, lo público es lo que sí se puede, entre comillas, compartir abiertamente, que generalmente está como que negado o está en contrario de lo que es lo privado y lo íntimo, ¿no? Entonces, definir cada una de estos aspectos a partir de cuáles son las imágenes, cuáles son las cosas tuyas que, por ejemplo, uno no quiere que sean vistas, que no quieren o que de alguna otra forma no perjudican a terceros. Y cómo irlas navegando de la mejor manera. Esto tanto dentro de casa como dentro de la escuela, poder hacer estas distinciones de una u otra forma, ¿no? Y a eso llegamos entonces a los que son ejemplos de violencia digital. Infelizmente, hoy en día tenemos muchísimos, muchísimas formas de que se ejerce la violencia digital
Y también tenemos que tener en cuenta que no todas ellas se dan necesariamente por gente extraña o por gente que es ajena a nosotros. Eso es algo que también infelizmente lo hemos visto a partir de cuántos abusos se dan dentro de las propias familias, o a veces incluso son aspectos digitales que no tienen un contexto sexual, pero que pueden dar un mensaje sexualizante hasta de cierta forma, como vemos en el ejemplo de nosotros en un mundo de redes sociales, podemos querer demostrar o mostrar nuestra familia o aspectos privados de una manera pública, mismo que la persona que está siendo fotografiada no quiera ser parte de eso, ¿no? Em, entonces tenemos lo que son explotaciones sexuales online, el grooming, que es adultos que tratan de convencer a niños o niñas adolescentes a partir de sus propias dificultades que puedan hacer cosas que no son acorde a su edad, o que eventualmente den favores o generen favores sexuales. La sextorsión que puede darse a partir de frases, a partir de ¿cómo se llama? De imágenes, la pornografía de venganza, la pornografía falsa ahora con el auge de la inteligencia artificial es mucho más fácil. Incluso recién hubo todo un dilema con Grok en Twitter, en el cual fotos que uno publicaba ahí eran desnudadas, llamémoslo así, a partir de la inteligencia artificial. El sex spreading, que es esto de los cromos que ya había mencionado anteriormente, el control y vigilancia que uno puede tener a partir de las redes sociales en el aspecto de pareja, entre otro tipo de aspectos, ¿no? A eso entonces llegamos a cuál es nuestro rol como profesionales. Ya veo que se me está acabando el tiempo, entonces voy adelantando un poco, ¿no? Em, una de las cosas que creo que igual Mónica había mencionado ayer es tratar de enfocarnos en estas 5 Cs de comunicación, confianza, compromiso, conocimiento y cuidado y autocuidado, ¿no? En el sentido de no basarnos en la vergüenza, sino poder trabajar alrededor de hablar de estos temas abiertamente y proteger y dar una psicoeducación con respecto a cada uno de estas circunstancias. Em, Ya que nosotros estamos en una posición estratégica para no solo identificar signos de violencia digital, sino también apoyar a las personas que son víctimas con recursos y con nuestro propio apoyo, o sea, a partir de la terapia como a partir de diferentes herramientas que ellas pueden valerse, así como de identificación de distintos círculos o incluso ruptura de pensamientos de vergüenza que los adolescentes pueden tener frente a lo sucedido, tal y como sería con una persona víctima de violencia sexual o violencia física, de alguna otra manera, ¿sí? Dentro de esto podemos ver algunos indicadores como síntomas físicos, aspectos cognitivos, conductuales, sociales, sea en aislamiento o incluso dentro de la propia sexualidad. Sí, teníamos un adolescente que antes era mucho más abierto y quería conocer más alrededor de cómo explorar la sexualidad, cómo, o sea, qué significa y tiene todas esta conducta abierta y de la nada se cierra o no disfruta o ya no tiene este deseo de alguna otra manera. Es posible que algo haya sucedido, ¿no? Entonces, dar esta apertura y estar pendientes a estos cambios para eventualmente poder trabajarlos e incluso preguntarlos, tal y como lo hacemos con otro tipo de dificultades de, me he dado cuenta que esto está sucediendo y ya no hablas de la misma manera. Quería saber si ha sucedido algo, hay algo que me quisieras contar o algo que quisieras trabajarlo eventualmente. Y a partir de eso irlo viendo de la manera más abierta posible, ¿no? Em, no me voy a quedar mucho con esto de las distancias y competencias, pero existen rutas, existen formas, una vez más, tal y como vimos anteriormente, y diferentes instancias que pueden dar este apoyo a los adolescentes, a los niños y adolescentes, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Es que no por el hecho
una vez más, como hago hincapié en lo que dijo Mónica ayer, ¿no? Que no por el hecho de nosotros querer defender o proteger a a los adolescentes y a los niños, les tenemos que quitar el derecho a la información y al acceso seguro, sino más bien lo que tratamos de hacer es protegerlos a partir de una apertura y de una información veraz alrededor de la información que ellos pueden tener, ¿no? No solo, por ejemplo, entregar el iPad o entregar el celular, sino garantizar y ver, ok, preguntarles qué andas viendo, qué es lo que has aprendido, qué es lo que ha sucedido. Y uno también como hacerse responsable de esta información, ¿sí? Para tratar de reducir este tipo de desinformaciones y fomentar más bien la comunicación abierta y adecuada que se puede tener con respecto a la temática. ¿Sí? Esto implica, obviamente, tener una alfabetización mediática crítica, ¿no? No dejarnos llevar por nosotros mismos, por los TikToks, los hypes o por los trends que pueden existir, y tampoco minimizar la desinformación como algo que simplemente se da. ¿Sí? Sino tratar de reducir la manipulación, tratar de también trabajar con ellos. ¿Dónde lo oíste? ¿Qué tanto piensan esto? Yo no he visto este tipo de situaciones. ¿Has hablado con algún profesional o algún adulto con respecto a este tipo de situaciones? Sea alguien de tu confianza. ¿Lo has hablado con tu psicólogo? ¿Lo has hablado con tu profesor, por ejemplo? Y dar esta apertura de que puedan hablarse de estos temas con otras personas, ¿sí? Y esto obviamente incluye dentro de la docencia y dentro de las escuelas el poder hablar sobre estas temáticas, ¿sí? Como pequeñas sugerencias es, por ejemplo, configurar perfiles de redes sociales como privados, evitar subir fotos y videos de niños y niñas de Internet, mismo que nos amemos verles a nuestros hijos en Internet, ¿realmente lo estamos haciendo por su bienestar o es algo que nosotros queremos hacer? No compartir material comprometedor o comprometido, evitar el contenido a personas desconocidas o las que no se tiene confianza. Incluso en el caso del sexting, si es que se sabe que se lo está haciendo, por ejemplo, no necesariamente cortar de raíz eso, sino también evitar enviar fotos que sean comprometedoras o que puedan identificar a la persona, porque son cosas que suceden, ¿no? Y son cosas que incluso podrían ser saludables dentro de un relacionamiento y que las van a hacer. Entonces, tal vez hacerlo de una manera distinta, utilizar aplicaciones que tengan altos niveles de seguridad, por ejemplo, como Telegram, WhatsApp hasta cierto nivel, o Snapchat, ya que se borran los contenidos hasta cierto punto, y verlo de esa manera. Y dentro de esto también eliminar, no tener guardado, por ejemplo, ahora que la nube sube todo este tipo de informaciones, garantizar de que esto no termine en la nube donde pueden ser guardadas esas imágenes de alguna otra forma, ¿no? En el caso de que algo se haya dado, tratar de no destruir las pruebas, sino más bien guardarlas para a partir de eso utilizarlas como evidencia y poder realizar este tipo de denuncias. ¿Sí? Puse un poco más de sugerencias con respecto a si yo conozco a alguien que pasa por esto, qué es lo que yo puedo realizar. Es tal y como lo hacemos nosotros como psicólogos, mantener y asegurar la confidencialidad, no dudar ni cuestionar la historia, estar muy conscientes de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias morales, digamos así, que podrían tergiversar o revictimizar a la persona que está pasando por esto. Y tener en cuenta siempre que la única responsable de la violencia en este y en todos los casos es la persona que la ejerce, ¿sí? Tratar de acompañar en todo momento, siguiendo los ritmos y tiempos necesarios de la persona dentro del marco de la legalidad. Y finalmente dar la posibilidad de ayudar y elaborar un plan de seguridad con todas estas seguridades como otras en el caso de que se repitan o incluso fomentar de que no por esto significa que su vida sexual va a ser mermada por completo, sino también alentarla a que a pesar de esto siga adelante y pueda también disfrutar de una sexualidad plena y de una sexualidad abierta de alguna otra manera. ¿Sí? Me pasé un poquito del tiempo, pido mil disculpas, pero realmente eso es un poquito lo que quería Muchísimas mencionar. gracias, Bernardo. Sí. Estuvo muy bien. Te agradezco un montón. Nos has dado una información muy importante sobre todo estos temas éticos, este marco legal que entra en los temas de protección. Nos has hablado sobre ejemplos de violencia digital, el rol de los profesionales y esa importancia del derecho a la información y al acceso seguro. Ahora yo le doy paso a Diego, que va a
a comentar y a complementar esta segunda parte. Y mientras tanto yo les pido que es un tema tan importante, tan sensible, tal vez no vamos a tener respuestas a absolutamente todas las preguntas, porque también hay muchos dilemas de por medio, pero yo sí les invito a que hagan sus preguntas en el chat. Si no las podemos responder hoy, nos llevamos para pensarlas, para investigarlas, para consultarlas y seguir avanzando en este campo para proteger a nuestros adolescentes. Diego, adelante. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Marilena, y muchas gracias, Bernardo, también. Y, bueno, hay varios puntos que Bernardo ha ido tocando. Para mí es un gran honor poder comentar tu presentación también. Y voy a tratar en estos minutos de hacer como un enlace entre lo que pudimos discutir ayer, para algunas de las preguntas que están planteando en el chat, y conjugarlas con tu presentación. Y quisiera dividir este comentario como en tres partes. El primero, vinculado con qué pasa y cómo generamos estrategias para prevenir que nuestras chicas y chicos, que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas, ¿no? Que es algo que ya Bernardo ha desarrollado, implementar estas recomendaciones. Y por otro lado también mirar cómo prevenimos que nuestras niñas, niños y adolescentes se conviertan en agresores, ¿no? Creo que es fundamental también incorporar esta discusión cuando hablamos de juventudes y adolescencias, de infancias, no solamente reconocer que son víctimas, sino también cómo potencialmente estamos generando procesos en que estas chicas y chicos se están convirtiendo en agresores, ¿no? Y cómo además en los entornos digitales se han generado y facilitado este tipo de dinámicas y de relaciones. Entonces voy a ir por ahí, digamos, en la primera parte del comentario. En la segunda parte del comentario quisiera hacer como este enlace con algunas de las preguntas que se han ido manejando también en el chat, particularmente sobre la construcción de la identidad en la de infancia y adolescencias, cómo se van construyendo estas identidades e identificaciones, ¿no? Para escribir a un grupo u otro. Y finalmente quisiera cerrar con algunas reflexiones en cuanto al uso de redes sociales y a las violencias digitales, como reacción también al comentario a la presentación del Bernardo. Entonces, en primer punto, digamos, es tan importante prevenir que las chicas y chicos sean víctimas y al mismo tiempo también prevenir que sean agresores. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos que postula el Ministerio de Educación en su portal de datos abiertos, que no está, por demás decirlo, no está actualizado ya en casi un año, vamos, un año casi sin data actualizada. La publicidad de estos datos debiese ser mensual y la última actualización está realizada para abril del 2025. Digamos, es importante mencionar esto también. Y lo que vemos, según los datos del Ministerio de Educación, con corte abril del 2025, es que entre el 2014 y abril del 2025 tenemos eh, al menos 21,000 casos, 21,500 casos denunciados con agresores fuera del sistema educativo, ¿no? De violencia sexual. Y estos casos, en su gran mayoría, los agresores son parte del núcleo familiar. Entonces, hay un montón de violencia que las niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas, violencia sexual particularmente, cuyos agresores, según nos dicen los datos y la evidencia, son personas cercanas al núcleo familiar. Y eso no es menor, ¿no? Hay una construcción de la violencia relacional a la que están sometidas y sometidos los adolescentes, parte de su núcleo cercano, y frente al cual la capacidad de respuesta es absolutamente limitada, porque son niñas, niños y adolescentes, digamos. Porque en la adolescencia necesitamos además un marco de relacionamiento, de redes de apoyo, de adultos de referencia que nos puedan proteger, que nos puedan brindar este acompañamiento, que nos puedan también dar algunas herramientas para reconocer cuando estamos siendo vulneradas y vulnerados. Y esto es una falencia. En la presentación de ayer, tanto Mónica como Jorge hacían énfasis en la necesidad de incorporar procesos de educación integral de la sexualidad y estos procesos de educación integral de la sexualidad como un mecanismo también de prevención de violencia. Entonces, hay la importancia de la educación integral de la sexualidad en todos sus niveles, desde que empezamos los procesos educativos formales hasta que se termina la trayectoria educativa de las personas. Entonces, por ahí, digamos, conectar esta idea también para generar procesos de prevención. Por otro lado, los mismos datos del Ministerio de Educación señalan con absoluta claridad que
que el 97.95% de los casos de violencia sexual que han sido detectados por el Sistema Educativo Nacional, los agresores son varones. Los agresores somos varones. El 98% de los casos, quienes agreden sexualmente son varones. Eso dice el dato, ¿no? Entonces, hay algo que estamos haciendo en la construcción de las masculinidades en las que estamos socializando a los varones para agredir. Y para agredir no de cualquier manera, sino para agredir sexualmente, ¿no? Y eso es real, eso es algo que está pasando y es algo frente a lo que es los profesionales de salud mental, los profesionales de educación, los profesionales que estamos en el campo de las humanidades, tenemos gran responsabilidad. No es menor esto que está pasando. Y en línea con eso necesitamos desarrollar algunas estrategias para prevenir también agresiones. Cómo educamos y cómo generamos otras masculinidades positivas que no sean violentas, ¿no? Y ahí es necesario reconocer que en el sistema social en el que vivimos la violencia se ha normalizado, no solamente desde ahora, sino desde antes, que hay una estructura social que está vinculada con el machismo, ¿no? Que hace que los varones entendamos que nuestra forma de relacionamiento es a partir de la agresión, ¿no? Y que la agresión sexual, en ciertos casos, para los varones, está más menos naturalizada. Y eso significa que tenemos que incorporar procesos de educación integral de la sexualidad, digamos, con todos los componentes. Tenemos que hablar de relaciones, tenemos que hablar de género, tenemos que hablar de consentimiento, tenemos que hablar de cómo prevenimos y reconocemos la violencia, y de esa manera pues incorporamos la prevención de la victimización, es decir, que no tengamos más víctimas, y la prevención de la agresión para poder construirnos de una manera mucho más, digamos, más abierta, más pacífica, una convivencia más armónica. Necesitamos de incorporar al menos de estos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede recomendar en esta línea? Digamos, en principio, es súper necesario que podamos incorporar escucha activa, ¿no? Hablar protege. La comunicación abierta sobre sexualidad, la comunicación abierta sobre la vida, es la primera línea de defensa, que podamos hablar de estos temas, que podamos establecer mecanismos adecuados de comunicación con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, con nuestros clientes, como les estemos diciendo, ¿no? Porque hablar protege. En segundo lugar, entender que creer y acompañar salva, ¿no? Las chicas y los chicos no se inventan las cosas, ¿no? Necesitan un espacio de confianza donde el apoyo sea sentido, donde podamos validar las emociones de quienes son víctimas y donde podamos entender cuáles son los procesos que están atrás de la construcción de una persona que agrede, ¿no? En tercer lugar, entender que educar en respeto previene. Y ahí, para educar en respeto, necesitamos de incorporar procesos de educación integral de la sexualidad que sean sostenidos. La evidencia sostiene que las charlas, los talleres, cuando son eventos aislados, tienen bajo impacto, y lo que necesitamos es tejer, sobre la base de una estructura curricular definida, procesos de educación integral de la sexualidad a lo largo de toda la trayectoria educativa. Y entender al mismo tiempo que la responsabilidad es compartida, no se trata solamente de la familia, de la escuela, sino que aquí necesitamos un nuevo acuerdo social en la que el Estado, la sociedad civil, la familia, el sector privado, podamos establecer nuestras responsabilidades de forma conjunta. Y eso, digamos, en resumidas cuentas, del comentario de la primera parte. En segundo lugar, tenemos que ver, habían algunas preguntas en torno a estas construcciones. De la adolescencia se van generando no solamente identidad, sino también identificaciones. Y estas identificaciones generalmente adscriben a grupos sociales con ideas, con gustos, con valores que son absolutamente esperados, ¿no? Y es ahí, en estos procesos de identificación, donde podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el respeto y con la prevención de la agresión, ¿no? Tenemos que dejar de validar la violencia. En el video introductorio, el grupo de investigación de la universidad estamos bastante preocupados por un tema vinculado con la narcocultura y cómo esto permea a través de las redes sociales, por ejemplo. Y si ustedes están en TikTok y buscan algo relacionado con la narcocultura, es muy probable que el algoritmo empiece a reforzar esta búsqueda que ustedes hicieron, y en más o menos 7 minutos de estar ustedes en TikTok van a tener ya todo su algoritmo cargado con este tipo de contenido. Y eso lo que hace es generar procesos de desensibilización frente a la violencia y engancharte con estos temas también, ¿no? Y claro, esto es complejo. ¿Cómo abordamos los temas de redes sociales? ¿Cómo abordamos los temas de narcocultura, violencia y machismo si no hablamos de sexualidad? No podemos, es complicado, digamos. Tenemos que hablar claramente de esto, como les decía hace un minuto, hablar protege. Hay que generar procesos educativos además que sean sostenidos.
Al mismo tiempo, ahora tenemos la vinculación de la inteligencia artificial, ¿no? Hay, en el caso que nos ponía el Bernardo, por ejemplo, la imagen que le tomaron al usuario pudo haber sido real, pero también pudo haber sido generada con inteligencia artificial, y esto es algo que está pasando en los colegios. Se genera pornografía falsa, imágenes con desnudos falsos generados con inteligencia artificial, y frente a esto hay que estar preparada y preparados. No se trata de prohibirlo de los chicos. En un artículo que salió la semana pasada, publicado por The Lancet, una revisión sistemática de más de 30 instituciones educativas, en 20 prohibieron el uso de celulares y de redes sociales, y en 10 tenían más o menos permisividad. Lo que encontraron en esto es que no había diferencia entre las instituciones educativas que prohibían los celulares y redes sociales versus las que no. Porque prohibir en las instituciones educativas lo que hace es que luego el uso de las redes sociales y los teléfonos se complemente, se complejice en las casas. No se trata de prohibir, se trata de acompañar, ¿no? La evidencia nos dice, el camino no va por la prohibición, sino cómo desarrollamos habilidades socioemocionales para que las personas puedan gestionar de mejor manera sus emociones y se puedan autorregular de mejor manera. O sea, tenemos evidencia que está sosteniendo esto. La prohibición no es el camino. Y claro, en las redes sociales lo que pasa es que tienes procesos de validación súper rápido frente a la imagen o al comportamiento o al discurso, reforzados con likes, ¿no? Uno sube una imagen, le dan un like y esto te refuerza, pero no pasa solamente con adolescentes. Ojo, pensamos que esto les pasa solo a las chicas y a los chicos. Esto también nos pasa a las personas adultas, y también esto tiene un gran componente de género. Sexualizamos los contenidos, sexualizamos la de infancia y de adolescencias, ¿no? Y acá tenemos que hacer nosotros y nosotros como mundo adulto también un mea culpa y un reconocimiento de hasta dónde estamos dejando que estas redes sociales y la validación que obtenemos a través de medios digitales está influyendo en nuestra toma de decisión y en cómo gestionamos la relación con adolescentes. Y justamente quería ir cerrando con esto. Si lo que estamos viendo a través de la evidencia en las revisiones sistémicas es que la prohibición no tiene efectos positivos y necesitamos generar más bien procesos de acompañamiento para el desarrollo socioemocional adecuado, y esto implica mejorar procesos de autorregulación, la pregunta es cómo hacemos. O sea, ya tenemos este problema, hemos visto que hay que prevenir la violencia, hay que prevenir la agresión, hay un nuevo mundo y unas nuevas demandas digitales que son mucho más rápidas cada vez, donde la frontera entre lo legal, que ya Bernardo nos explicó, y la excepción, que es decir, el espacio donde existe la legalidad pero no se aplica, es cada vez más diluida, cada vez existe menos, particularmente en los espacios virtuales. La pregunta es cómo hacemos, ¿no? Y esto quizá no tenemos una respuesta totalizadora, no hay una receta para esto. Lo que tenemos son algunos proxies que nos pueden ayudar a entender por dónde ir, y algunas herramientas que nos pueden generar mejores condiciones para tomar decisiones y gestionar de mejor manera lo que estamos haciendo, y una de ellas es precisamente la educación integral de la sexualidad, ¿no? Y enfatizar en esto, digamos, porque son procesos de acompañamiento que deben ser sostenidos y sistemáticos y completos. Y por otro lado, también esto requiere que los profesionales que trabajamos con adolescentes, sea en el área de la salud, en el área social, en el área humanitaria o en el área de la educación, tengamos las herramientas suficientes para reconocerles al lado de los adolescentes como sujetos de derechos que deciden, que tienen además la capacidad de agencia. Esto significa que pueden actuar por sí mismas, por sí mismos, y que al mismo tiempo tienen que hacerse responsables de sus acciones. Y para acompañar ese proceso, nosotros debiésemos también de construirnos desde el mundo adulto y empezar a cuestionar estas tareas asociadas con el machismo, con el adultocentrismo, que están limitando nuestra capacidad de acción para poder acompañarles, incluyendo un fuerte componente de género, ¿no? Mirando que las experiencias que tienen adolescentes de hombres y de mujeres son distintas en función de las demandas sociales que se van generando en este tiempo y contexto en el que vivimos. Dicho eso, estoy justo en el tiempo, he tratado de ser lo más sintético. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría trabajar. Por ahí alguien preguntaba sobre VIH, que nos encantaría responder también después. Entonces vamos viendo con eso, María Elena y Muy Bernardo. bien. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que han hecho una pareja buena para acoplarse, complementarse, y te dejan unas preguntas muy interesantes, Bernardo, a ver si las vas a poder responder. Yo quiero rescatar de lo que ha dicho Diego. Me pareció muy importante esta división que hizo, ¿no? En estos tres segmentos, eh, tratar estos temas de prevención, de construcción de identidad, el tema de las redes sociales y las violencias digitales,
es la importancia de la educación sexual integral, que más allá de ser solamente un enunciado que aparece en textos y en normativas y etcétera, etcétera, que de verdad comprendamos qué implica la educación sexual integral, porque tenemos varias preguntas y por ahí hay algún comentario de, pero y cómo los docentes podemos aplicar esto, por ejemplo? Entonces, ¿cómo bajarlo, no es cierto? Estas estrategias para prevenir agresiones, lo que decía Diego, yo creo que lo hemos dicho ayer y lo decimos en todos los espacios. La escucha activa es importantísima. Es verdad que hablar es protector, pero hablar desde un lugar de apertura, escuchar desde un lugar de apertura, sin juzgar, sin poner nuestro pensamiento adulto de entrada. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender cuál es este mundo en el cual están viviendo ahorita niños, niñas, adolescentes, que no, como yo decía ayer, no es el mundo en el que nosotros crecimos y fuimos adolescentes. Este es otro mundo con unos desafíos enormes. Entonces, me parece algo muy válido retomar esto que Diego decía al final, cuestionar el mundo adulto también, porque si no estamos logrando hacer estos procesos de acompañamiento, tal vez es porque estamos haciéndolo o intentando hacerlo desde un lugar equivocado. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Yo ahorita ando con un pequeño problemita técnico, entonces le voy a pedir a Javier Pilamunga. Javi es un estudiante ya egresado de la maestría de psicología. Y Javi, te voy a pedir que actives tu audio y tú tienes organizaditos los bloques de preguntas, que por favor nos ayudes con esta parte. Claro, buenas noches todas con todos. Sí, a lo largo Vamos de las hablando de a intervenciones, poco para que Bernardo pueda. sí, se han hecho algunas preguntas, ¿no? Una de las primeras era en base a la evaluación de las intervenciones que se hacen. Nos dicen cómo medir el impacto de los proyectos que pretenden como objetivo disminuir violencia o temas de educación sexual puntuales que utilizan charlas o talleres para grupos numerosos. A ver, ¿cómo medir el impacto? Es que ahí depende de qué es lo que uno quiere estar buscando, porque se puede medir el impacto de distintas formas. Uno puede medirlo a partir de, por ejemplo, si hay una reducción en las incidencias de violencia, por ejemplo, de violencia sexual que se están dando dentro de, en donde se dieron las charlas, por ejemplo. Hacer una comparación entre diferentes, o sea, como un experimento social, llamémoslo así. En tal escuela se lo realiza, en tal otra escuela no se realiza. ¿Qué hay de diferente con respecto a el uno con el otro? Sean índices de violencia, sean índices de conocimiento, sean índices de embarazo, dependiendo de qué es lo que está realizando este tipo de taller. Entonces, cada uno de esos tendrían que ser vistos y ver cuáles son los indicadores dentro del propio del propio experimento de alguna otra forma. Entonces, ¿cuál es la meta que se tiene al realizar estos talleres? Si hablamos de educación integral en sexualidad, podríamos hablar de índices de embarazo adolescente, por ejemplo. Podríamos hablar de índices de ciberacoso o violencia sexual digital, por ejemplo. Podríamos hablar de cuáles son los pensamientos, por ejemplo, lo que estaba mencionando Diego. Con respecto a cuáles son los pensamientos que los hombres tienen en los que se hacen este tipo de talleres, por ejemplo, de masculinidades. Esa era una de las cosas que nosotros, por ejemplo, hacíamos, era previo a la realización de talleres, se tomaba un índice de masculinidad, entre comillas, y una vez que se terminaba el taller, se realizaba de nuevo para ver si es que hubo algún cambio, que también puede ser otra forma de medirlo. Entonces, hay varias formas, hay varias maneras. eh, Sean a manera nacional o específica. Entonces depende de qué tipo de intervenciones estamos hablando. Ujú. Entonces, para Muchas complementar, gracias. Bernardo, lo que tú dices, eh, me parece que Diego también lo dijo, el impacto, no hay impacto si no hay continuidad.
Y creo que es uno de los grandes problemas que ahora tenemos en el sistema educativo, que se hacen actividades aisladas, muchas veces y tristemente para cumplir con los mandatos que existen institucionales y no se hace seguimiento. Entonces, una actividad por aquí y otra actividad por allá y otra actividad por allá, realizadas desde un lugar de obligación, tienen muy poco impacto, yo creo. Y dentro de eso también creo que añado una de las cosas que también Diego mencionó, por ejemplo, si bien es verdad que muchas de las violencias, por ejemplo, se realizan a partir, o sea, de parte de los hombres, no por eso también se puede minimizar el hecho de que también hay hombres que sufren de violencias, ¿no? Pero que por las mismas construcciones que se tienen, por ejemplo, no las denuncian, no las dicen, no se habla. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en estos talleres que no tienen seguimiento y que se enfocan simplemente en la violencia que ellos podrían ejercer, pero no se les da también una posibilidad de que ellos puedan también ser vulnerables y decir si es que algo les sucede, todo ese tipo de cosas, podríamos también encontrarnos con datos sesgados y con datos que no reflejan otros aspectos, ¿no? Sin obviamente quitarle la importancia a la reducción de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que dice Marilyn. Dale, Bien, Javi. muchas gracias. Un siguiente bloque con varias preguntas está relacionado a los protocolos y a las denuncias. Em, por ejemplo, nos pregunta, en el caso de los profesionales de la salud que atendemos a adolescentes con diagnósticos de VIH y que tienen parejas mayores de edad, ¿debemos hacer el debido reporte? Si te parece, cambiamos así el orden y luego te paso la palabra, Bernardo. Ensayo por O, ahí una... Como prefiero, o sea, yo una- anoté algunas preguntas, pero sí, o sea, si es que me pueden Ujú, pasar algunas para responder y ujú, varias de golpe, capaz sería más fácil, sí, Ya, Javi, ¿no? si ujú, puedes leerlas sí, del bloque y ujú. de repente sí, vamos respondiendo todas Ujú. juntas, ¿les parece? ya, sí. Eh, otra igual relacionada es si en el proceso terapéutico se ve la necesidad de hacer denuncia de la situación que sufriendo el adolescente, pero el adolescente no quiere que se haga denuncia, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? Y hasta dónde se le dice a los padres de familia si el adolescente no quiere. Otra es, en el caso, a ver, en el caso de la psicología clínica, actualmente en el Ecuador, un docente les comentaba que cuando se denuncia deben asegurarse que la víctima confirme el relato, que la víctima exprese el consentimiento de contarlo, porque si no quedarían como malos informantes y no continuaría la parte legal. Eso en caso de adultos. ¿En niños o adolescentes es lo mismo o de igual manera se lo hace pese a que el niño o adolescente no quiera darnos el consentimiento de informarlo? Otra, con esta cerramos, sería, ¿por qué yo como profesional eh, debería hacer la denuncia si la autorización del adolescente se rompe sin la autorización del adolescente y se rompe la confidencialidad? Esas serían las más representativas de Ok, este bloque. ok. Ok. Bueno, ahí entonces entramos y curiosamente justo había anotado esas preguntas porque me parecieron bastante relevantes, ¿no? Em, En la primera, o sea, una de las cosas que nosotros como psicólogos, incluso como médicos, ¿no? Estos son dilemas éticos que cada uno de nosotros pasamos, porque es hasta qué punto yo realmente puedo romper la confidencialidad cuando el eje y el aspecto más importante de mi trabajo es justamente el hecho de que yo guardo todo tipo de secretos, ¿no? Ahí entonces nosotros entramos a uno de los principios éticos, justamente es esto de la no maleficencia, ¿no? Entonces el no generar ningún tipo de mal a las personas y dentro de esto es, em, y también
cómo nosotros estamos atados con respecto a la legalidad que existe dentro de nuestro país, porque no por el hecho de nosotros ser psicólogos estamos por encima de la ley, por encima de cualquier tipo de circunstancia y podemos defendernos a partir de, el secreto médico hace con que yo pueda guardar todo tipo de cosas. Si yo, entonces, por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud, la primera pregunta del diagnóstico de VIH y que tienen parejas mayores de edad o incluso parejas de su propia edad. Yo, como psicólogo, no tengo la potestad y no tengo, o sea, no puedo romper la confidencialidad y decir a otras personas o otros seres de que, tal persona, mi cliente tiene VIH porque sí. O sea, pero si, por ejemplo, dentro de la consulta, él me menciona, ¿sabes qué? Yo sé que tengo VIH. Y tomé la decisión, o sea, porque estoy despechado o porque estoy con cualquier otro tipo de cosas, voy a donar sangre porque así voy a contagiar a la mayor cantidad de personas para que sufran lo que yo estoy sufriendo, ¿no es cierto? En ese caso, uno no puede quedarse callado porque hay una intencionalidad de generar daño a otra persona. Lo mismo si es que, ¿sabes qué? Yo tengo VIH y yo sé que esto se dio por tal persona y yo quiero acostarme con tal otra persona por el hecho de que yo quiero hacerle daño, quiero que esa persona se enferme, quiero que esa persona, hay una intencionalidad de maldad. Lo mismo que si se diera, perdón, con respecto a un asesinato, querer matar o incluso matarse a sí mismo, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es activar protocolos de decir, no, o sea, esto no puede, algo se tiene que hacer, se activa un aspecto de crisis, por ejemplo, para que esa persona no genere ningún mal a otras personas. Entonces ahí se rompe. Es un dilema ético en el sentido de que hay que ser bastante cautos en el cuál es el motivo por el cual yo estoy rompiendo esta confidencialidad. ¿Sí? En el caso de que, si estamos hablando de que un adolescente, por ejemplo, se ve la necesidad de hacer la denuncia de la situación que está sufriendo el adolescente, por ejemplo, de que está sufriendo una violencia o está sufriendo algún tipo de acoso o algo por el estilo. Nosotros por ley tenemos que responder a ese tipo de cosas, tenemos que o sea, somos personas obligadas a denunciar, que se llama, ¿sí? Entonces nosotros estamos obligados por ley, no necesariamente a romper confidencialidad con todas las personas, pero sí con los entes que tienen que trabajar este tipo de circunstancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo respetar el derecho del adolescente a que la familia no necesariamente sepa de mi parte, pero yo, como psicólogo, estoy obligado a hacer la denuncia en la fiscalía de que mi cliente está sufriendo este tipo de acoso. Estas son las pruebas, esto es lo que él me ha comentado. Justamente el otro día, la semana pasada, de hecho, tuve un caso de una chica que me comentó, mi mamá me pega todos los días no todos los días, hace 2 meses mi mamá me pega con el cinturón. Y de hecho, en la escuela, hace 2 meses, por eso estoy aquí contigo, se hizo la denuncia y pidieron que vaya con un psicólogo, pero yo ya no quiero hablar con psicólogos. ¿Por qué? Por el hecho de que, a pesar de que se hacen las denuncias, no hay un cambio. Por ejemplo, mi mamá me sigue pegando, yo sigo bajo la custodia de ella, yo sigo bajo todo este tipo de cosas. Y uno puede entonces pensar, chutas, entonces, si yo hago la denuncia, lo más probable es que la mamá le vuelva a pegar a esta niña. ¿No? Lo más probable. Y me cuesta y me duele, pero literal yo tuve la conversación con ella diciendo que infelizmente, por el hecho que me estás diciendo esto y lo dices con tanta vehemencia y con tanta certitud y con tanto detalle, yo estoy obligado legalmente a realizar la denuncia al departamento de familia de aquí del país. ¿Sí? Y me dice, sí, yo entiendo, yo sé, me come cemento, me muero de las iras, pero porque una vez más es esto, ¿no? Pero estoy obligado porque por ley, si es que yo no lo hago, entonces también yo me meto en problemas y yo estoy faltando a la ley con respecto a esto, ¿sí? Entonces, ahí es que uno tiene que hacer como que una división y saber cómo navegar este tipo de circunstancias. Y en el peor de los casos, digamos así, si es que se vuelve una cosa sumamente compleja, también tenemos el derecho de consultar con un abogado, con alguien que sepa con respecto a la ley, porque tenemos que tener en cuenta que la ley está por encima de todo, la Constitución, luego las leyes y luego nuestro código de ética.
¿sí? No podemos ponernos por encima de este tipo de circunstancias, pero al mismo tiempo tenemos que velar por los derechos de privacidad, de conocimiento, de información, ¿no? Tal y como lo hice con esta chica, por ejemplo. Respeto tu derecho a información, tanto que te indico, esto es lo que infelizmente o felizmente es lo que voy a hacer. Y voy a hacer lo que más pueda dentro de mi poder para tratar de garantizar que esto no vuelva a suceder o que de alguna otra forma incluso puedo yo anotar, puedo hacer una carta, puedo enviarlo, puedo hacer todo este tipo de cosas para que garantizar de alguna otra forma tu seguridad. ¿Sí? Incluso eso es una de las cosas que yo mencioné en la llamada que hice a la denuncia, a la fiscalía, que es dentro de lo que está en mi poder. ¿Sí? Entonces, cosas por el estilo. Me faltó una pregunta que no me acuerdo cuál era. Javier, no sé si me puedes recordar Una, la última. sí, una de las últimas fue, eh, ¿por qué yo, como profesional, debería hacer la denuncia sin la autorización del adolescente y se rompe la confidencialidad? Esa era una, y otra es cómo aterrizar los protocolos y lineamientos de prevención de abuso sexual, ciberacoso y violencia digital en adolescentes de las etnias y nacionalidades del Ecuador. Ok, bueno, la primera creo que la respondí con la anterior, o sea, porque estamos atados por la ley. O sea, una Ujú. vez más, como profesionales, no estamos por encima de la ley y es nuestro deber, porque a la larga la ley está ahí para protegerlos, ¿no? De hecho, justamente por eso se hizo la sentencia, que creo que la mencionaron incluso en los comentarios, ¿no? De que la edad de consentimiento es a los 14, se dio justamente a partir de estas incongruencias, ¿no? Si los adolescentes tienen relaciones sexuales y son consentidas, entonces yo tengo que denunciar eso, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así yo tengo que denunciar eso? Pero es porque en el marco de la ley, en esa época, menores de 18 años no podían consentir, ¿no? Entonces, por eso ya se dio una sentencia y todo este tipo de cosas. Y es a partir de este tipo de cosas que se cambian, ¿no? Con respecto a al trabajo con las diferentes etnias, es ir de donde ellos se encuentran. O sea, hacer este encuentro, tal y como lo mencionó Marilena, como lo mencionó Diego, ¿no? Al encuentro de los conocimientos que estas personas tienen, el acceso al que tienen, o sea, de información, y a partir de eso ir indicando cuáles son las diferentes posibilidades, cuáles son las diferentes formas que ellos pueden tener para proteger tanto a sí mismos como también a las personas que están utilizando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la utilización a las redes sociales en pueblos indígenas y en pueblos en aspectos rurales dentro del Ecuador es altísima, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, ya de por sí el nivel de analfabetismo, el nivel llamémosle ignorancia, ¿no? De la falta de educación, hace que, o sea, los pone en una situación de vulnerabilidad a diferentes aspectos, como la falta de información, esto de la inteligencia artificial que habíamos mencionado anteriormente, y al mismo tiempo tienen el mundo en sus manos, ¿no? Entonces, volvemos a lo que había mencionado antes de poder utilizar y poder darles a estas personas un poquito más de alfabetización mediática, ¿no? De cómo funcionan las redes, qué es lo que se hace, qué es lo que suele suceder, y darles estas herramientas para que vayan conociendo y vayan sabiendo, sea a partir de planes, sea a partir de proyectos, pero simplemente conversando. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que le ha resaltado? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le asusta? ¿No? ¿Qué es lo que siente con respecto a todo esto? ¿Cómo se siente con respecto a que sus hijos, o sea, o sea, ha puesto o sabe cómo poner límites con respecto a las páginas que sus hijos pueden utilizar? Por ejemplo, dentro de la época del COVID, todo era online, ¿no? Entonces, todos tenían acceso a tener clases por la computadora, ¿no? Entonces, eso implica acceso a Internet, eso implica que todas estas personas o todos estos niños incluso tenían acceso a en el número de páginas y estaban en la computadora por lo menos unas 6 horas al día, ¿no? Si no era un poquito menos, poquito más, pero un montón de tiempo. Y si no se tiene un conocimiento mediático, la posibilidad de que salgan cualquier tipo de circunstancias es altísima. No por eso entonces decimos, quitemos de la computadora, no pueden acceder a la computadora, lo que estaba diciendo Diego. No es a partir del acceso, es conocimiento de qué hago o cómo yo mantengo una cierta protección dentro de este tipo de situaciones. Sí. Diego, tú Bien, querías sí. complementar.
Sí, gracias, María Elena. Vamos a ver algunas cosas frente a las cuales quisiera plantear algunas reflexiones. Lo primero tiene que ver con el VIH, con la pregunta sobre el VIH y las parejas mayores. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Si las chicas o chicos tienen parejas que son mayores, hay una desigualdad, ¿no? Es decir, y esta desigualdad se marca bastante en cómo se gestiona la relación. No es lo mismo que una chica de 16 esté con un adulto de 22, por ejemplo. Hay una desigualdad de poder en la relación que hace que la chica esté en una posición inferior frente a su pareja, y esto generalmente está vinculado con violencia. Entonces hay que actuar, ¿no? Eso además está, digamos, en el marco de un proceso ya violento como tal. Hay algo que pasa ahí, ¿no? Hay un abuso por parte del adulto frente a un adolescente en esta relación. Y por otro lado, el tema del VIH, hay que entender varias cosas en torno al VIH. Primero, que el VIH no se contagia, el VIH se adquiere, ¿no? Las prácticas sexuales y las prácticas de relaciones sexuales entre personas son responsabilidad en principio, a menos que haya abuso, son responsabilidad en principio de quien tiene la práctica sexual, ¿no? Y mi práctica sexual debía estar protegida porque es mi autocuidado. Y para llegar a eso yo tengo que educar, ¿no? Entonces no se contagia, se adquiere. En esa línea, si mi usuario me dice yo tengo VIH, estoy teniendo prácticas sexuales eh, sin protección, no, la persona que vive con VIH es lo que está haciendo. Quien tiene que cuidarse del otro, ¿no? Tenemos que cuidarnos nosotros. Esta es una responsabilidad compartida. No cabe el digamos, del sesgo hacia las personas que viven con VIH en esa línea. Nos falta un montón de educación en procesos de VIH. Por ejemplo, si una persona hace su tratamiento acompañado y tiene acceso a los servicios de salud adecuados, llega a tener una carga viral de cero, que lo hace indetectable e intransferible, entonces dejamos, digamos, ese proceso y hay que desmitificar mucho las relaciones de personas que viven con VIH. Lo que generalmente suele pasar ahí son procesos de discriminación, y la discriminación es lo que termina afectando más la vida y la calidad de la vida, ¿no? Entonces es importante que podamos separar esas dos preguntas que nos hicieron ahí, entender cómo funciona y cómo se vive con VIH, y que generalmente lo que excluye ahí es la falta de información y la exclusión y el estigma asociado a vivir con VIH, que son cosas distintas. Y para eso nosotros debiésemos poder hacer acompañamiento a nuestros adolescentes que viven con VIH, porque no es fácil, digamos. No es fácil, pero tampoco es una sentencia, ¿no? Si tenemos un acompañamiento médico adecuado, indetectable, de igual intransferible, y la vida es absolutamente normal, digamos, con estas condiciones de cuidado que podemos tener todas y todo eso por una parte. Por otro lado, sobre el tema de las violencias, hay algo que Bernardo decía y que Mónica y Jorge también nos dijeron ayer. Con el COVID casi todo se fue a la virtualidad. Entonces todos y todos tenemos algún manejo de los espacios y redes sociales y temas digitales y demás. Y ahí la violencia se va propagando de muchas formas. En pueblos y nacionalidades, una de las falencias que tenemos y que hay que reconocer es la incapacidad que ha tenido el Estado de generar política pública que sea adecuada para estos contextos. Y es ahí donde las y los profesionales que trabajamos con esta población debiésemos poder hacer esta contextualización de cuáles son los procesos de atención, entendiendo que la violencia no es susceptible de mediación, que la violencia sexual no se media en nuestro país, ¿no? No hay como hacer justicia comunitaria con violencia sexual, porque es un delito penal. Y eso hay que tener claridad sobre ese proceso, digamos. Y con ese entendimiento pudiésemos contextualizar, y la idea sería que pudiésemos utilizar la información y las herramientas que ya disponemos en las lenguas de relacionamiento intercultural. En el país tenemos tres: el español, el shuar y el quichua, ¿no? Con muy poca información en shuar y en quichua, evidentemente por el sesgo colonial, excluyente y racista que tenemos en nuestra población, y que no es digamos, no es un secreto, ¿no? Somos un país absolutamente colonial, racista, machista, que a través de la educación y del ejercicio profesional esperamos ir transformando eso. Perdón, está por aquí mi gata, le manda un saludo. Siempre sale la mochi en este proceso. Hay un tema más sobre la cuestión de las denuncias que mencionaban. Y hay algo que prima en la atención de adolescentes especialmente y de niños, que es del principio constitucional del interés superior de la niñez y adolescencia. Lo del interés superior es eso, superior. Y en ese principio nosotros estamos llamados a proteger a nuestros usuarios, estudiantes, lo que sea, digamos, del relacionamiento que tengamos. Y una de esas formas de proteger es a partir de la denuncia, ¿no?
En un Estado que funcione, debiésemos tener un sistema de protección de niñez y adolescencia articulado en el que si nosotros detectamos que nuestras usuarias o usuarios son víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, debiésemos poder denunciar para que sean protegidas y protegidos. Estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Por el principio de interés superior. Cuando hay un interés que es superior al mío, al suyo, que están ahí, que es el de la niñez y los niños, y lo que tenemos que hacer es actuar para proteger, ¿no? Y en línea con eso, todas las acciones que nosotros hagamos en el campo en el que estemos desempeñándonos, sea en la educación, en la atención privada, en el ejercicio comunitario, tiene que estar enfocado en esa línea. Los protocolos de ruta existen para eso, ¿no? Para activar el sistema de protección en todos los niveles, inclusive con la violencia intrafamiliar. Y claro, ¿qué pasa si los adolescentes no quieren denunciar? ¿No? Esto es un tema. ¿Qué pasa si los adolescentes no quieren denunciar? Depende. Depende del caso. Si es un tema que pone en riesgo su vida, hay que denunciar. ¿Por qué? Por el principio de interés superior. Si es un delito penal, como la violencia sexual, hay que denunciar porque hay un principio de interés superior y porque nuestra orientación está enfocada en proteger, ¿no? Entonces, ahí yo rompo informando al adolescente que esto es lo que va a pasar, pero por protección, ¿no? Por protegerle a él. Entonces, la ley me obliga a proteger, ¿no? Para eso, en un Estado que funcione, digamos, en un Estado democrático, la ley sirve para eso, para proteger una continuidad de la vida y una vida con dignidad. Y quisiera cerrar, digamos, parte de estas preguntas también con, hay una vinculación que tienen sobre, y con algunas preguntas que han salido acá, y dicen qué pasa con los docentes que denuncian. Luego los docentes tenemos problemas. Los docentes generalmente están protegiendo. La mayor parte de los profesores lo único que hacen es jugarse la vida todo el tiempo por protegerles a las chicas y a los chicos y darles mayor dignidad. Eso es así, digamos, ¿no? Y esto se vincula además con la saturación del sistema de justicia. Digamos, de todos los casos que entran al sistema de justicia, el porcentaje que se resuelve nos llega al 10%, ¿no? Y eso no es menor. Digamos, hay una ineficiencia del sistema de justicia que pone a las chicas y chicos en riesgo. Y ahí está una tercera necesidad que tiene la universidad, la academia y nosotros como profesionales, que es generar exigibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad Andina motivó el primer seminario de prevención del reclutamiento cuando nadie hablaba del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país, ¿no? En la universidad pusimos este tema sobre la mesa porque la universidad, la academia, los estudiantes y los profesores tenemos la obligación de motivar estos temas y ponerlos en la agenda de lo público para que en la agenda pública, cuando ya esto trasciende la esfera del diálogo social, se empiecen a tomar acciones concretas. Y ahora hay una política pública de prevención del reclutamiento y está el COPRUNUNA, que es el Consejo de Protección, ¿no? Que ya se ha generado luego de un año de abogacía que hemos hecho como no solamente la universidad, sino también los grupos sociales. Y esa es la otra parte que nos falta, el denunciar esto que ustedes están mencionando en el chat, por ejemplo, qué pasa cuando el sistema de justicia no responde. Hay que ponerlo sobre la mesa y seguir presionando para que esto genere también procesos de cambio profundos. Y ahí la academia, nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque nos estamos formando para actuar sobre la base de evidencia científica, ¿no? Para actuar sobre la base de lo que está comprobado, para formarnos de forma integral, para tener esta formación precisa, para poder contribuir también con esa toma de decisiones, no solamente de la atención, entonces, sino también de esta formación para la formulación de la política pública y para su seguimiento y para su exigibilidad, ¿no? Creo que con eso también cerramos el círculo. Y ahora sí, para terminar, una de nuestros estudiantes decía en el video, María Elena, cómo implementamos el diamante del cuidado, ¿no? Y el diamante de cuidado como una herramienta no solamente teórica, conceptual, sino también metodológica, práctica, hace que las instituciones que tenemos que ver, la universidad, la familia, el Estado, el sector privado, todo esto que tenemos que ver con el cuidado y la continuidad de la vida, tengamos que articularnos. Pues estas herramientas que a veces parecen conceptuales, en realidad son metodológicas y prácticas que nos brindan posibilidades para la atención directa, no solamente en el campo clínico, sino también en el campo educativo, social y comunitario. Y por ahí va esta incidencia que queremos hacer ahora y este llamado que les hacemos para que podamos reflexionar en conjunto sobre eso y exijamos algunos procesos, entre ellos la educación integral de la sexualidad, la atención basada en derecho, la gestión oportuna y precisa de los agentes de seguridad, ¿no? Y el sector justicia, y además un nuevo pacto social que ponga en el centro la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que puedan vivir con dignidad, que puedan vivir en seguridad y que puedan desarrollar sus proyectos de vida de forma integral. Eso sería, Mariana.
Y Diego, y yo, dos cositas más. Bueno, estamos hablando del video, pero creo que muchas personas no alcanzaron a ver el video al inicio, lo vamos a volver a pasar al final, que creo que es un tema interesante también de socializar, de compartir. Luego, todas estas preguntas en torno a protocolos y rutas, también me parece importante distinguir que hay diferencias en el sector salud, en el sector educación y en el sector justicia. Hay protocolos y rutas específicos, y las personas que tienen que aplicarlos tienen que tener una buena formación al respecto, porque como decía también Bernardo y lo reiteraba Diego, el principio de beneficencia, de no maleficencia, el principio de protección del interés superior, y creo que en todos los protocolos hay también un elemento importantísimo que es evitar la revictimización. Eh, entonces, tener mucho cuidado, ver cómo tomamos el testimonio, cómo nos cuentan, a quién se tiene que contar o no contar más, y no exponer una y otra vez a que cuente y vuelva a contar y vuelva a contar. Eso es revictimizar. Entonces, creo que es súper importante tener claro cómo tiene que hacerse ese proceso. Y también no tenemos por qué dudar de la versión. Si nos están diciendo, esto me pasó, tenemos que creerles. No tenemos por qué dudar. Si son niños, niñas y adolescentes, estamos ahí para acompañarles, para ayudarles y para direccionarles hacia la protección. Pero también hay algo que es verdad. Es muy descorazonador para todos en el sistema que se haga todo el proceso y a la final no pase nada. Creo que es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque las personas dicen, ¿y para qué hice todo esto? Si fue para peor. Y entonces, como decía Diego, estas cosas tenemos que poner en el debate público. A ver, ¿hasta cuándo? Esto no puede seguir pasando. ¿Y para qué saturar el sistema de justicia si todo va a quedar igual? Sí, bueno, ese era un... Javi, el siguiente bloque, Sí, por favor. sí, y justamente va articulado con los actores en este diamante del cuidado. Se refiere a este trabajo con padres, con cuidadores. Las preguntas son, ¿algunos consejos o recomendaciones concretas para nosotros compartir con padres que desean prevenir estos tipos de violencia en sus hijos? ¿Qué hacer cuando los padres no acompañan a sus hijas víctimas de violencia sexual dentro del núcleo familiar? Previo a que dentro de las instituciones educativas se hace énfasis en brindar la información respectiva frente a la prevención. ¿Cuál sería el proceder cuando se encuentra una falta de aceptación de los cuidadores ante un adolescente de las disidencias sexogenéricas? Y además, sugerencias sobre intervenciones orientadas a los cuidadores. Ok, ahí es algo bastante curioso porque yo creo que esa es una de las cosas que con padres me ha pasado mucho en particular con estas situaciones. Por ejemplo, tengo ahorita tengo dos clientes que se identifican como furries, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es una de estas cosas que son, primero, nuevas, que son poco vistas, y ahorita lo que estábamos hablando ayer, justo de esto de los Therians, por ejemplo, que salieron, o sea, de una manera un poquito como que explotó. Y siempre entramos con esto de eso es de raros, eso es de locos, eso es algo que yo no acepto, que a lo largo de los años se ha visto con diferentes aspectos, ¿no? Con la homosexualidad, con el poliamor, con bueno, inserte aquí aspecto de sexualidad, porque lo normal, entre comillas, es lo que yo he visto y lo que yo conozco, ¿no? Em, entonces, volvemos a lo que había mencionado antes de que siento que la primera es la comunicación en el sentido de
también encontrar a dónde se encuentra el padre o la madre con respecto a eso, en el sentido, no solo a partir del juzgamiento, sino de lo que ellos entienden, ¿no? De qué es lo que, o sea, de dónde viene este rechazo, o sea, cómo esto sucede, qué es lo que han hablado con respecto a esto. ¿Hay conversaciones o es una cosa que simplemente no se habla y se hace lo que yo digo, ¿no? Am, y curiosamente es de esas cosas que después, explorando un poco con los propios padres, ellos mismos se dan cuenta de que es un cierre, de que para sus padres en su época, ¿no? Cosas que ellos hacían era el acabose y que eventualmente fueron vistas como, entre comillas, normales o como algo que todo el mundo lo realiza, prácticas o aspectos o situaciones. Entonces em, primero uno empaparse del tema, porque una vez más, en el día de hoy salen tantas cosas que es difícil para uno también seguirle el paso, y darse el tiempo de tener esta conversación y tener esta charla con los padres de esto es lo que sucede y esto es lo que va, ¿no? Em, Dentro de las otras aspectos, por ejemplo, cuando no acompañan a las víctimas de violencia sexual, yo creo que esa es una de las cosas más peligrosas que se puede dar. ¿No? Con respecto a cualquier víctima de violencias, tanto sexual como violencia en general, ¿no? El mantener ese aislamiento, el mantener el hecho de que le haya pasado y sentirse que no está apoyada o apoyado frente a lo sucedido, lo único que realiza es ahondar todas las problemáticas, todas las dificultades que esa víctima tiene, ¿no? Y una vez más lo que estaba hablando Marilena, la revictimización, ¿no? De lo que le acaba de suceder. Entonces, una vez más, el comunicar y hablar, el tratar de hacer ese contacto, decir, ok, explíqueme qué es lo que de todo este proceso no quiere, ¿no? Y puede ser a partir de los pensamientos rígidos, patriarcales que pueda tener de que no, es que eso solo le pasa, o sea, es culpa de ella por estarse vistiendo de esa forma o por estar bailando en TikTok con esas cosas, ella se lo buscó o lo que sea. Inserte excusas aquí, no sé. Em, pero es justamente humanizar a la víctima y humanizarles, o sea, haciendo que es el cuidado que los padres tienen con respecto a su propia familia, ¿no? Y hacer ese acompañamiento y esa psicoeducación de la importancia del apoyo que deben tener las víctimas. Principalmente de su familia y de los efectos nocivos que puede tener el rechazo frente al acompañamiento, ¿no? Y que incluso puede ser una de las circunstancias que podría incluso desencadenar un montón de otros problemas. Entonces, em, en ese aspecto es tener esta otra sesión, esta otra acercamiento frente a estas circunstancias, estas situaciones. eh, una vez más, rompiendo esquemas, rompiendo dificultades, lo que estaba mencionando incluso Diego con respecto a esto de enfermedades, del VIH, de todas esas cosas, y gracias por corregirme realmente, en fin, en otras cosas, pero la psicoeducación, la comunicación es todo. Yo creo que ese es el aspecto más importante em, que se puede dar. Me falta una pregunta que creo que se me pasó. ¿Me puedes ayudar, Javier? Sí, eh, es, ¿cuál sería el proceder cuando se encuentra un... A ver, no, con esa comenzaste, era una de las primeras. Consejos y recomendaciones concretas para nosotros compartir con padres que desean prevenir estos tipos de violencia en sus hijos y qué hacer cuando los padres... Ya, y eso fue, qué hacer cuando no Ujú. acompañan. Pero además había aquí, justo salió otra. ¿Cuáles son las mejores estrategias para romper la barrera de negación en padres de adolescentes agresores digitales, considerando que el principal obstáculo es el sesgo de mi hijo no es capaz? Putas, el de mi hijo no es capaz, es terrible. Porque, por feo que suene, todos podríamos ser o hemos sido incluso agresores en potencia o hemos hecho algún tipo de agresión. Mismo que
bien intencionada, ¿no? Por eso, volviendo a la imagen que había mencionado, ¿no? El solo hecho de que yo le tomo una foto a mi hija, por ejemplo, y está, qué sé yo, en bikini o está en los bailes de Bad Bunny, de reggaetón o todo ese tipo de cosas, y ella no se siente cómoda o no quería que sea publicado, por ejemplo, ya es un tipo de violencia, ¿no? Em, todos nosotros tenemos la imagen de que nuestro hijo es santo, y eso más que tratar de romper es tal vez incluso no sacar en cara, pero también recalcar, no necesariamente a ese nivel, porque ahí es como que yo nunca llegaría a ese punto, pero tal vez como que todos nosotros cometemos errores, todos nosotros cometemos aspectos de que podrían ser vistos o son vistos, ¿no? Como algún tipo de violencia. Pueden haber sido comentarios, pueden haber sido, o sea, por ejemplo, con nombres, ¿no? Infelizmente, la cantidad de veces que una vez se le pregunta cuántas veces ustedes se han emborrachado con amigas y amigos y les han robado un beso, por ejemplo, ¿no? En teoría, el robar un beso es lo más normal del mundo, cuando en realidad lo que se está haciendo es justamente una vulneración del derecho de esa persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ejemplo que puse, ¿no? Y solo para recalcar, es un caso inventado, no es que realmente sucedió, pero sacado de diferentes circunstancias. El hecho de que hayan tenido relaciones borrachos, por ejemplo, ninguno de los dos ahí podía consentir, por ejemplo. Entonces, en teoría, y eso es lo que le pasó a uno de mis clientes, por ejemplo, en una borrachera, él terminó acostándose con una chica que también estaba borracha, por ejemplo. Los dos borrachos, ninguno de los dos podía consentir, ya eran mayores de edad de alguna otra forma, pero ella le puso la denuncia por violación. Y pasó, y él estuvo como el nivel máximo de violación, por ejemplo, dentro del sistema americano, que es sumamente punitivo, ¿no? A partir de un error, ¿sí? Entonces, yo creo que partir no del hecho de que no sería capaz por ser malicioso, sino del hecho de que es capaz por la falta de conocimiento o por la falta de entendimiento de este tipo de errores, ¿no? Que es una de las cosas que todos nosotros tenemos y que por ley o por diferentes circunstancias puede ser visto como una maldad o como una violación de derechos, ¿no? Entonces, tal vez es no partir de lo más extremo, sino de ver y hacer caer en cuenta de que no siempre la violación implica, llamémosle violencia como lo vemos en las películas o como lo vemos de la manera más explícita posible, sino que hay diferentes versiones y que el hecho de que se cometa no implica que una persona es lo peor que existe en el mundo, porque pueden ser errores o pueden ser cosas a partir del fallo de conocimiento, sin con eso querer decir que son situaciones, o sea, que no tienen que corregirse, ¿no? Entonces, por ese lado podría ser una sugerencia que podría ayudar, ¿no? Bueno, como les hemos dicho, el tema es complejo, hay dilemas de por medio, cuestiones que obviamente decimos, ¿y ahora qué hacemos? Por el tiempo vamos a terminar con tres preguntitas y al final volvemos a pasar el video, Javi, por favor. Sí, Diego quería mencionar eh, algo, pero creo que es importante, creo. Cortito, súper cortito, Marinela, sobre esto. Em, Primero, una cosa que se nos pasó fue el tema de cómo evaluamos el impacto de los programas, y esta niña también con las preguntas que han hecho sobre el reglamento, de cuáles son los modelos y demás. Todos los programas de prevención, de educación, de lo que queramos hacer, debiésemos medir al menos tres indicadores que evaluemos cambios en conocimientos, en actitudes o en prácticas. Generalmente los talleres o las charlas te pueden dar más conocimiento, pero eso no significa que van a cambiar ni actitudes ni prácticas. Los programas sostenidos de educación integral en la sexualidad debiesen estar orientados a eso, no solamente a que tengamos más conocimiento, sino a cambiar actitudes y a cambiar prácticas. Eso por una parte es sobre el tema de evaluación y cómo estructura el programa y demás. Pero si quieren buscar más cosas, eso debiese ser como el principio orientador para hacer una cosa basada en evidencia también. Y por otro lado, el tema yo ahora estoy haciendo consejería con chicos que han agredido y con sus familias. Y una de las cosas que encontramos es en la práctica educativa y de psicoeducación y de acompañamiento, es que muchas veces los papás de los chicos que agreden no reconocen
que los chicos están agrediendo porque sienten que es su error. ¿En qué me equivoqué para que mi hijo o hija agreda? ¿Qué hice mal para que mi hijo agreda? ¿No? O la otra, porque sabemos que a veces, en muchos casos en realidad, cuando los chicos, especialmente niños y adolescentes de iniciales, generan procesos de agresión sexual, es porque están replicando comportamientos aprendidos y generalmente son víctimas de violencia ellos también, ¿no? Pero no siempre. Entonces, todos estos procesos debiésemos estar pendientes de la atención en la consejería, en la psicoeducación, en la práctica clínica, para mirar y entender que las familias muchas veces no reconocen que sus hijos agreden porque implica interpelarse a sí mismo de su sistema de crianza. Y esto, digamos, pudiésemos completarlo en algún otro espacio también, quizá más dirigido hacia las familias, aunque capaz armamos otro espacio luego específicamente para esto. Eso. Este tema da para mucho. Mm. Sí. Javi, por. Ya, también preguntan, ¿cómo se plantearían trabajos de construcción y reflexión de masculinidades no violentas? Eso es muy importante y creo que abarca mucho de lo que estamos conversando aquí. Fernando. Em, pues es interesante eso porque yo participé en un taller realizado sobre o sea, en esa época era, bueno, me imagino que siguen siendo llamadas las nuevas masculinidades, ¿no? Que lo que trata de responder o lo que se trata de hacer es romper los esquemas que se tienen, los prehechos sobre la masculinidad. Em, y yo creo que una de las cosas que es tan importante, Esther Perel, que es una psicóloga que me gusta muchísimo, lo que menciona, lo que dijo en algún momento es que em, cuando uno habla de masculinidad y de masculinidad frágil, por ejemplo, siempre es algo que se gana, ¿no? Es algo que uno gana y uno tiene que mantener de alguna otra forma. Mientras que en el aspecto de la feminidad es algo que simplemente se es, uno nunca pierde, uno se le pregunta a una mujer, por ejemplo, el ser femenina y no importa lo que responda, es eso, ¿no? En cambio, para el hombre en general a partir de este pensamiento hegemónico que se tiene con respecto a la masculinidad, es algo que se lo puede perder así, en un 2x3, ¿sí? Y eso hace que se vuelva un poquito, no digamos complicado, pero también fácil el poder abordar este tema porque ¿qué significa ser masculino? ¿Qué significa ser hombre? Entonces, empezar con talleres por ese lado, una de las cosas que nosotros hacíamos era justamente eso. Dibujábamos un hombre en una silueta de un hombre y a partir de eso cogíamos un montón de adjetivos y les pedíamos que peguen cuáles son los adjetivos que definen a un hombre, cuáles son las cosas que definen un hombre, ¿no? Y cada uno tenía sus diferentes cosas, una tenía otras, algunos se juntaban, algunos no. ¿Qué es lo que puede romper este tipo de situaciones? Em, y no abordamos violencia, por ejemplo. No, no abordamos, porque en ninguna de estos adjetivos había violencia, sino más bien poníamos, violencia es algo que define como un hombre dice, no es violencia, es fuerza, por ejemplo, ¿no? Que eso se deriva a, es que yo para demostrar mi fuerza debo ser no violento necesariamente, sino que demuestro mi fortaleza dentro de distintos aspectos, como la protección, no usan fuerza o violencia, sino usan yo protejo, ¿no? Entonces, es una cosa que ya de por sí puede ser vista como un eje no violento, sino que dentro de eso es la vulnerabilidad y pensar que la única forma que tienen de expresarse es a partir de la violencia, ¿no? Cuando en realidad existen una miríada, un montón de otros sentimientos que pueden estar por detrás de esto, pero que nunca se le permitieron expresar, ¿no? Entonces, exploración de sentimientos, exploración de emociones, las vulnerabilidades diferentes, pueden ser en películas, pueden ser en series, pueden ser en diferentes ejes o imágenes de hombres siendo vulnerables o incluso dentro de las propias familias, ¿no? La simple pregunta de cuándo han llorado con sus padres, por ejemplo, ¿no?
Generalmente, y una de las cosas que yo he visto con muchos de mis clientes es eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú has llorado con tu madre a mis clientes mujeres? Me dice, todo el tiempo. O con mis hermanas, todo el tiempo, ¿no? Pero nunca con mis hermanos, no, jamás. Con mis papás, jamás, nunca. Con tus amigos, ¿alguna vez has expresado emociones? No, no, no. Porque eso es de inserte cosa aquí, ¿no? Entonces, generar espacios y crear espacios en los que ellos puedan ser vulnerables a partir de sentimientos difíciles, sentimientos que generan algún tipo de rupturas, digamos, emocionales. Pueden ser incluso de muerte, pueden ser a partir de pérdida, pueden ser de lo que sea, ¿no? Y generar ese espacio en los cuales ellos puedan romper sus propios esquemas, sus propios pensamientos y darse cuenta de que lo que están pensando posiblemente es algo que fue impuesto y que les está limitando hacia expresarse de otra manera, ¿no? Y no es necesario, una vez más, al hablar de no violento es justamente no abordar la violencia como un problema, sino como una respuesta face a otras pérdidas que no se les han permitido realizar. Sí. Entonces, yo lo haría más o menos de esa forma y eso es como lo hacíamos de otra manera, porque, como había mencionado anteriormente, el enfoque siempre ha sido de el hombre es violento. El hombre es, o sea, de por sí es violento, ¿no? Cuando si nosotros ponemos a pensar, ningún niño nace violento. No es que simplemente es violento, sino que o se le enseña o se le inculca que el expresarse violentamente está bien para él, ¿sí? Y romper eso es lo que es importante, porque si mantenemos este discurso de que el hombre es violento por naturaleza, ¿sí? Va a ser una cosa muy difícil de romper y una cosa muy complicada de trabajar, porque estamos hablando de la naturaleza y no del desarrollo, del crecimiento y del conocimiento que tienen las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Bernardo. Yo creo que este es un tema muy importante y que a veces a los mismos hombres, varones, les cuesta hablar de eso porque se supone que tienen una forma de ser hombre o mujer de acuerdo a expectativas sociales. Y eso es muy, muy grave, hace mucho daño. Miren, en honor al tiempo, porque tenemos personas conectadas también de otros países, donde tal vez ahorita ya el horario es un poco incómodo porque es tarde, yo quisiera ya ir cerrando. Eh, Hemos abierto estos 2 días para dialogar de esta temática, la sexualidad, porque además nos damos cuenta que hay muy pocos espacios donde podemos hacer esto. Hemos traído invitados de primera con mucha experiencia para hablarnos de esto. Y yo quisiera compartirlos antes de irnos, experiencias de qué nomás podemos hacer desde nuestros espacios. Nosotros desde el espacio de la universidad, el espacio académico, tenemos una iniciativa también para trabajar estos temas, no solamente de los temas de violencias sexuales, sino las violencias que están atravesando a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y como les había dicho, vamos a volver a poner este videíto que creo que muchos no lo pudieron ver al principio. Es algo que estamos haciendo aquí en la universidad en el contexto de la maestría en psicología con mención en adolescencia y juventud. Ahorita Verónica les está compartiendo un enlace para que las personas que quieran saber más sobre cómo postular, en qué consiste el programa, etcétera, por favor, nos mandan su información, nos vamos a poner en contacto y resolver todas las dudas que ustedes tengan. Y estamos abiertos aquí en la universidad para recibir propuestas, hagamos estos conversatorios, hagamos estos trabajos. Esa es también parte de nuestra función en la medida también de nuestras posibilidades. Sinceramente, yo agradezco muchísimo a quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias hoy día a Bernardo, a Diego, a Javi, a Verónica que ha estado aquí, a Silvita que no, ya parece que se desconectó. Y gracias a quienes se han quedado hasta esta hora. Nosotros queremos decirles que nos interesa el contacto permanente, nos interesa crear una comunidad para lograr esta protección a adolescentes y jóvenes, que es nuestra especificidad en este campo ahorita en el área de salud de la Universidad Andina. Mucha gente con la que colaboramos, personas muy, muy valiosas y queremos ampliar esto.